Ok, entonces ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a la primera clase del segundo módulo de esta ruta formativa, Control y Aseguramiento de la Calidad Industrial. Chicos, yo sumamente orgullosa de que estén aquí, sumamente feliz y agradecida con ustedes por tanto esfuerzo, que sé que la adaptación no siempre es la más fácil, pero vean ya qué rápido, o sea, literal, ya estamos en el segundo módulo. Y fue súper rápido y lo hicieron súper bien y yo sé que si siguen con esa constancia, con este compromiso, lo van a lograr súper, súper rápido y vamos a llegar al último módulo y todos vamos a estar súper bien. No se agüeven si algo pasó en el camino, si hubo ahí un puntillo menos, un puntillo más, si tal vez se me fue algo de todo el examen. No importa, estamos iniciando, bueno, ya ahora sí ya, porfa, no se lo permitan tanto, pero en ese entonces estábamos iniciando, que ese inicio o ese arranque no sea desmotivación para ustedes. Yo soy sumamente consciente de lo importantes que son, de lo inteligentes que son, lo valientes, los capaces, y van a ver que lo vamos a lograr también en este módulo de la mejor forma. Este módulo, chicos, es práctico teórico. Vamos a empezar a ver cositas más prácticas, vamos a tener que poner más atención. Ya no es tanta teoría como la que vimos el módulo pasado, sino que estas cositas prácticas hacen que tal vez uno lo sienta un poquillo más pesado. Bueno, a mí me pasa en lo personal que amo totalmente la teoría, todo lo que sea teórico, lo que sea hacer ensayos, investigaciones, proyectos, aplicaciones de estos mismos, me fascina, pero las cositas prácticas me gustan también, pero se me vuelven un poquito más pesadas, que era lo que les decía, no, nunca tengan miedo o vergüenza a decir que algo no les gusta, está bien que no les guste, por ejemplo, a mí no me gusta la metrología, en sí explicarla, me gusta mucho aplicarla, pero en sí explicarla no me gusta, y eso no significa que yo el módulo lo dé con menos esmero o menos esfuerzo, o le tenga poco amor, o lo dé así a la carrera para salir, no, sino que también me esfuerzo, lo hago e intento disfrutarlo en el camino. Entonces, nunca tengan vergüenza de decir, uy, no, algo no me gusta, pero tampoco háganlo mal. Siempre intenten hacerlo bien y dar lo mejor de ustedes, aunque no sea el campo que más les agrade. Entonces, espero que estadística no sea el caso, porque en realidad estadística, a pesar de ser un poco práctico, es muy bonito y pues sí, van a ver que lo van a lograr súper bien. Entonces, iniciamos con la clase del día de hoy. Para el día de hoy vamos a iniciar primero entrando a todo este mundo de la estadística. Ay, no se ve la pantalla. Perdónenme, Diosito. Ya ahora sí la ven. Sí, súper, súper, perfecto. Muchas gracias por avisarme, si no, doy la clase sin caer en la pantalla. Entonces, vamos a iniciar con este modulito que es estadística y lo que tenemos que hacer antes de iniciar cualquier cosita, antes de empezar a hacer operaciones o trabajar con números, es ver su teoría, ver qué es, a qué me estoy enfrentando, etcétera, etcétera. Entonces, la estadística, chicos, en general, es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectivas. ¿Qué me interesa aquí que se lleven? ¿Qué me interesa que sepan ustedes qué es la estadística? Palabritas claves como recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos. Todo este proceso de desde que nosotros recolectamos datos hasta que los interpretamos es estadística pura. Básicamente es esta ciencia. Dentro de esta ciencia tenemos ramitas, muchas ramitas, pero en nuestro caso, para nuestra área de trabajo y demás, nosotros vamos a ver estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces déjenme ver si tengo algo apuntado en el cuadernito. Módulo 2, semana 1. Ok, chicos, todo lo que tiene que ver con estadística, ya sea dentro de una empresa o en la vida, son puntos sumamente fundamentales. Básicamente, el control estadístico dentro de nuestra área, que es calidad, es sumamente fundamental.
La estadística básicamente me lleva mucho a la frase que dice que la mejor manera de tomar decisiones es mediante el análisis de datos. ¿Por qué? Porque recordemos y profundicemos que la estadística es este análisis, esta recolección, esta interpretación e incluso la demostración de estos datos. ¿Ok? Vamos a ver qué más tengo apuntadito. La estadística con parámetros se divide en... Ok, creo que no tengo más que decirles. Entonces, entramos ahora sí a las definiciones de estadística inferencial y estadística descriptiva. En la inferencial les voy a leer unos puntos importantes que yo saqué y después le voy a pedir ayuda a alguien para que me vea la diapositiva. Entonces, tenemos que la estadística inferencial, chicos, es la que nos permite generar probabilidades. Con ella podemos determinar aspectos y escenarios en los que se puede comportar un grupo de datos dependiendo de diferentes comportamientos. Ejemplo, un juego al azar. No sé si han visto tal vez en el casino o así, que hay jueguitos que uno jala una palanquita y pasan como muchos numeritos o muchos dibujitos y al final el objetivo es que los tres campitos que hayan se llenen con el mismo dibujito. Entonces, eso básicamente es un ejemplo de estadística inferencial. ¿Por qué? Porque me genera probabilidades. Ahora, si alguien así voluntariamente y de buena fe y corazón me quiere ayudar a leer esta diapositiva. Esto, nada más. Marta, adelante, claro, muchas gracias. Ok, dice estadística inferencial. Proporciona métodos que permiten comprender mejor los sistemas que producen los datos y haciendo uso de leyes fundamentales de probabilidad. Llegar a conclusiones a partir de la información que se colecta. Pronóstico, predicción, deducciones, probabilidad, conclusión del futuro. En forma de muestras o agrupaciones de observaciones, o acopiando datos científicos en forma sistemática para aplicarlos en sus planeaciones y el descubrimiento de oportunidades de mejora. Exactamente, muchísimas gracias Marta. Entonces, ven que básicamente esto que nos leyó Marta es lo que yo les acabo de decir. Como ven en esta imagencita de aquí abajo, básicamente esta línea que está aquí, que me conecta la muestra con la población, es mi estadística inferencial. Me ayuda, como dice también y leyó Marta, que por cierto muchas gracias nuevamente, a llegar a conclusiones a partir de información que recolectamos, ¿verdad? O sea que nos permite generar probabilidades como pronósticos, predicciones, deducciones, ahí dice en sí probabilidades y alguna conclusión del futuro. ¿Qué probabilidad hay de que mañana pase tal cosa? ¿Qué probabilidad hay de que si juego 3 veces en el casino pegue 2.000 colones, por ejemplo? ¿Ok? Gracias Marta de nuevo. Voy con la estadística descriptiva, que es la otra herramienta que nosotros vamos a trabajar. La estadística descriptiva, chicos, me va a permitir describir cómo se me están comportando los datos mediante su recolección y su representación en gráficos. Entonces, básicamente tenemos eso, que la estadística descriptiva hace referencia a la recolección, análisis e interpretación de datos y además busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Entonces, esta estadística descriptiva nosotros la aplicamos en muchísimos campos, más allá de lo que nosotros lo podemos imaginar. Vean, por ejemplo, en la salud o inclusive en ciencias sociales. Entonces, ahora sí, vamos a ir relacionando un poquito de estas estadísticas ya más a la práctica, por ejemplo. Dentro de la estadística descriptiva tenemos ramitas que me la componen, como lo son la medida de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. ¿Alguien me ayuda a leer estas tres? De buena fe y buen corazón. Yo, profe. Claro, Karen, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, medidas de tendencia central. Son valores numéricos que localizan el centro de un conjunto. Medidas de dispersión. Miden la variabilidad que se encuentra entre los datos del experimento
Y espera porque me estoy tapando yo misma. Medidas de posición. Se usan para describir la posición que tiene un valor de datos específicos en relación con el resto de datos. Exactamente, muy bien, Carol, muchísimas gracias. Entonces, chicos, básicamente estas medidas son lo que dicen ahí, nada más, nada menos. Pero vamos a ver cositas que existen o métodos, procesos que existen dentro de cada una de ellas. Dentro de las medidas de tendencia central, que como dijo Carol, son los valores numéricos que localizan el centro de un conjunto, tenemos valores que me llegan a representar una tendencia. Y para ellos podemos utilizar la moda, el promedio y la mediana. Después, en la medida de dispersión, que son los que miden la variabilidad, encontramos cositas como la desviación estándar y los rangos. Y en la de posición encontramos a los cuartiles. ¿Ok? Entonces, eh, ¿alguna dudita hasta el momento de lo que hemos visto en sí de estadística y sus muchas ramitas? Todo claro, genial, chicos, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, seguimos con la medición y la variabilidad. En un conjunto de datos, chicos, siempre se espera que exista cierta variación. O sea, nunca no va a existir una variación prácticamente. Siempre se espera que exista alguna. Aunque sea poquita, así de 0,00000, aunque sea poquita, siempre se espera que exista. Uno de los objetivos primordiales del análisis estadístico es la medición de esta variación. O sea, que nosotros logremos medir esta variación. Ay, pues chicos, perdón, denme un momento. Es que creo que me están llamando. Ok, creo que no, no importa, no pasa nada. Ok, entonces tenemos el control estadístico de la medición y de la variabilidad. Entonces, básicamente estos son conjuntos porque se espera en todo proceso que exista cierta variación, ¿verdad? Entonces, la medición que tenemos es para que logremos dar esta variabilidad, para lograr medirla básicamente. Entonces, medición es, como dice ahí, qué se puede contar y medir. Y la variabilidad es el cambio en valores de un parámetro o variable. La medición, entonces, chicos, para resumir, siempre nos va a proporcionar una variabilidad. Esta variabilidad, como les dije, se espera que exista, pero siempre dentro de unos parámetros que me indiquen normalidad, que me indiquen que todo está normal. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ir haciendo unos ejercicios. Bueno, aquí tenemos una imagencita de esto que les acabo de decir, básicamente. Tenemos nuestra población, de la cual extraeremos una muestra que nos ayudará a producir los datos que posteriormente analizaremos. Y de ese análisis siempre va a existir una nube de probabilidades, la cual vamos a estudiar y nos va a tirar a inferencias, que nos tira nuevamente a la población, pero ya traducida en datos y probabilidades. Entonces, mucha atención en esta parte porque después vamos a hacer ejercicios. Entonces, tenemos la unidad estadística. La unidad estadística, chicos, es a quién se le va a realizar el estudio. Si yo tengo, por ejemplo, un hospital y yo estoy haciendo un estudio de la frecuencia de gripe en niños de 3 a 10 años. Entonces, mi unidad estadística a la persona a la que yo le voy a realizar el estudio va a ser únicamente a niños entre 3 y 10 añitos. Entonces, por ejemplo, es más, no lo hagamos muy lejos, vámonos a nuestra empresa. Estamos ya listos en nuestra empresa de piña y queremos hacer un estudio estadístico. Entonces, los aspectos fundamentales de un grupo, de un estudio estadístico son la unidad estadística, que es la que estamos viendo, la característica y la observación. Yo quiero estudiar en sí la piña, quiero saber cuánta piña verde está llenando por carreta. Entonces, mi unidad estadística, chicos, va a ser la carreta de piña. A lo que yo le voy a realizar el estudio va a ser a la carreta que me entra todos los días con la piña. Uy, esa piña quedó horrible, eso fijo no se procesaría. Pero bueno, después tenemos la característica.
La característica, chicos, es lo que yo voy a investigar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la piña, lo que yo voy a investigar va a ser cuánta piña verde me está llegando por carreta. En el caso del hospital, va a ser la frecuencia de la gripe en niños de tanto tanto. Pero en sí es la característica. ¿Qué es lo que yo voy a investigar de la unidad estadística que tengo? Por último, tenemos la observación, que es lo que se observa o podría observarse de la característica al momento de la investigación. Si resumimos esto, básicamente la observación es el resultado que yo obtengo. Ok, de tantas toneladas, de 100 toneladas de piña que estoy procesando al día, se puede decir que media tonelada es piña verde. ¿Qué me está indicando esto? Al final, el propósito de mi estudio dice que este resultado es bueno o es malo. ¿Ok? Entonces, claritas estas unidades fundamentales de un grupo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver qué tan claritas entonces. Acá está el ejemplo 1, chicos. Dice, una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello, desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95.000 colones. ¿Ok? Analicémoslo entonces. Veamos nuestra unidad estadística, veamos nuestra característica y veamos nuestra observación. La unidad estadística es no quién realiza el estudio, sino a quién le estoy realizando el estudio. Mi característica es la piña verde y la observación es el resultado que yo obtuve de ese estudio. Ok, entonces son las 6:32, 33, 34. A las 6:35 quiero que ya todos tengamos la respuesta porque voy a empezar a preguntar. Ok, trato. Igual no se preocupen si lo hacen mal, es el primer ejemplo, estamos aprendiendo. Entonces, quedamos en eso, chicos. Nos vemos de nuevo a las 6:35. 3 minutitos para realizar este ejercicio. Ok, chicos, no sé si ocupan un minutito más o si ya estamos listos. Un minutito más, ok. Perfecto, 6:36 entonces. 6:36 y medio.
Ok, entonces, continuamos. ¿Quién me ayuda con la unidad de estadística? ¿Quién me puede decir cuál es la unidad? Ah, Marta, perfecto, adelante. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. La unidad sería los trabajadores industriales. ¿Ok? No. No, permanezcámosla ahí. Tengámosla ahí, ya casi vamos a los resultados. Trabajadores industriales, dijiste. Sí. ¿Ok? Ahí lo voy a apuntar con el lapicito que no se borra. Por mientras, ¿quién me dice la característica? ¿Girani? Bueno, a mí la característica fue el salario semanal. Salario semanal. Ok, gracias. ¿Y quién me ayuda con la observación? Yo creo que eso es lo más fácil, la observación. Chicas, ¿alguien con la observación? ¿Marta? Claro. No sé, pero siento Ajá, que ajá, es dímelo. promedio. ¿Perdón? El salario El promedio. salario promedio. Ok. Entonces, vamos a ver si es cierto. Por un aplauso virtual. Tenemos el resultado aquí. Y efectivamente, chicos, muy bien. Ven, van súper bien, no le tengan que tener miedo. Unidad de estadística, definitivamente, trabajadores industriales. ¿Por qué? Porque a pesar de que es la oficina gubernamental quien quiere saber, el objeto de estudio van a ser los trabajadores industriales. La característica, exactamente, el salario semanal. Ustedes se pueden preguntar, ¿qué quiero saber? Quiero saber el salario semanal. ¿De quién? De los trabajadores industriales. Entonces, súper bien. Y la observación es básicamente el resultado, lo que yo supe. Y aquí mismo dice, el salario promedio era de 95.000 colones. Súper bien, chicas, muchísimas gracias. Entonces, vamos con el otro. Ahora sí, lo vamos a hacer más rapidito. Dice, súper cracks, definitivamente, van pero volando. Les va a ir súper bien, chiquillos, estoy segura. Son súper cargas todos. Entonces dice, el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos en lo que respecta a la puntualidad del pago y encontró que el 80% está al día. ¿Ok? 39, 40, 41, 42, a las 43, todos aquí, ¿ok? Entonces, vamos, adelante.
Ok, entonces continuamos con este ejercicio. Vi ahí, José puso que la unidad de estadística eran los préstamos personales. La característica es la puntualidad de pago. Y la unidad estadística, no, pues me perdí. Y las observaciones se encuentra, perdón, ya me confundí. Las observaciones que 80% de las personas se encuentran al día. Julio también aporta que la unidad de estadística serían los créditos personales. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Quiere ayudarme con la unidad de estadística o con la característica, con la observación? ¿O nos quedamos con esas? Y profe, yo no tengo la opción de levantar manita, entonces ay, yo puse en la primera crédito personal, Ok, en la característica el estado de los préstamos, no sé, estoy confundida ahí. ok. ¿Me Y en la entiendes? posición 80%, ¿verdad? Que está al día. Ok, genial. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados. Vamos a ver. Ok, muy bien. Creo que sí vemos muchos aciertos. Tenemos unidad de estadística, préstamos. Muy bien, José, y muy bien, Julio, y muy bien, Carol, y muy bien, todos. La característica es la puntualidad de pagos. Súper bien. Y la observación es que efectivamente el 80% está al día. Súper. Entonces, muy bien, chicos, vamos volando. Ahora sí, el que puede ser tal vez un poquitito más complejo, que yo siento que en realidad es el más fácil, pero he escuchado gente que dice que es el más complejillo. Entonces, 45 a las 49. Trato. Resolvamos este. A ver, dice. Una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela. Por lo que realizó una encuesta y determinó que el 98% está satisfecho. Entonces a las 49 les vuelvo a preguntar.
Ok, volvemos. Vi ahí que alguien se le fue la respuesta antes. No pasa, no pasa nada, eso suele pasar. Entonces, Julio comenta que la unidad de estadística es el porcentaje de clientes. ¿Quién más me puede ayudar con la unidad de estadística? Por favor. Giovanni, dime. Bueno, yo puse que los clientes satisfechos. Ok, En característica puse la calidad de productos y en la observación puse el 98%. ok, genial. ¿Alguien más? Marta, dímelo. Ok, en unidad estadística yo puse que calidad de productos, Ajá. Calidad de eh, productos en unidad de estadística. no, perdón, Ajá, ajá. clientes satisfechos en unidad estadística. En Súper, súper. característica yo puse eso, calidad de los productos, Ajá. y en observación puse que el 98%. Ok, muchas Pero gracias. no sé por qué siento que algo tiene que ver la provincia de La Juela. Ok, ahí hay un sentimiento. Yo tengo un profe de cálculo que estamos viendo así como una operación súper difícil, o sea, que yo jamás ni nunca hubiese entendido en la vida. Y él dice como, bueno, y ahora el siguiente paso es sentir. Ustedes tienen que sentir lo que hay que hacer. Y yo como, o sea, yo no siento nada, literal, o sea, no siento, lo que siento es sueño. Pero, o sea, él dice así como, el siguiente paso es sentir. Y literal, no hay otro paso. Es literal sentir cuál es el siguiente paso. Y yo no sé, entonces aquí ustedes están sintiendo eso. Ya entiendo al profe, porque yo, o sea, uno no siente, pero ya vi que ustedes sienten también. Pero bueno, Julio dice que característica sería la provincia de observación el 98%. José comenta que la unidad estadística de aceptación de productos en Alajuela y la característica son los clientes satisfechos. Ah, bueno, y ahí agregó la observación 98% de clientes satisfechos. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Ahí está. Facilísimo. Tal vez uno le da muchísimas más vueltas al asunto de las que son, pero así, resumiditico, unidad estadística, clientes. Nada más. Deben saber el porcentaje de sus clientes. Característica, ¿qué quieren saber? La satisfacción. Incluso aquí yo como estudiante hubiese puesto la satisfacción con la calidad de sus productos dentro de la provincia de Alajuela. No está mal, es válido. Entonces todo bien si lo pusieron así. Y la observación es que el 98% está satisfecho. Entonces, chicos, súper bien. Ven que son ejercicios facilitos. Este en sí es un tema facilito, pero como que a uno sí lo pone a pensar. Ajá, Marta, dime. Digamos, en esas situaciones uno puede simplificar la respuesta, no hay problema. Sí, es que, digamos, al final se entiende bien, digamos, acá yo entiendo que efectivamente la unidad son los clientes, entiendo que lo que quiere hacer la fábrica es conocer qué tan satisfechos están y entiendo que el 98% lo está. Entonces sí, yo es que como siempre les he dicho, soy una zapa, siempre me gusta explicar más y me gusta hablar más, yo hubiese puesto así todo esto, pero mientras se entienda, mientras sea claro, todo bien. ¿Ok, chicos? Súper. ¿Alguna dudita con este temita que acabamos de ver? Si todo está claro, manitas arriba. Perfecto, Marta, Carol, Pame, Julio, José. Genial, chicos. Súper. A Fajeta le comieron la lengua al ratón, porque no ha hablado. Y ya los estoy conociendo. Pero bueno, entonces, continuamos con lo que vendría siendo la población. La población es el estudio que se le realiza a determinada área, personas, animales o cualquier dato que se quiera estudiar en su totalidad. Entonces, la población es la unidad de estudio, es lo que yo voy a estudiar. No importa si es un área delimitada, un perímetro, si son personas con características específicas o no, si son animales o en sí cualquier dato que queramos estudiar, pero en su totalidad. Existen dos tipos de poblaciones: las poblaciones finitas y las poblaciones infinitas. En nuestro contexto, básicamente, así en un contexto de calidad, de ingeniería, de conocimiento en esta área, una población, chicos, se puede traducir como lotes de producción, unidades de cargas, no sé,
toneladas producidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, como les decía, existen distintas poblaciones. La finita, que es la que tiene un número limitado de elementos, o sea, tenemos un límite, más de esto no se puede. Y tenemos la infinita, que como bien lo dice su nombre, es la que tiene un número ilimitado de elementos, o sea, como dice ahí, no tiene ningún límite en sí de los elementos. Esto básicamente se da, chicos, cuando no tenemos certeza del número de artículos de la población. O sea, a veces llegan lotes grandísimos que no sabemos ni cuántas unidades vienen. Entonces, como no tenemos esa certeza, podemos decir que es una población infinita. ¿Ok? Continuamos con la muestra. Que la muestra es una pequeña parte que se va a analizar de la población, con el fin de determinar estadísticamente cómo está el resto de la población. El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población completa, cuesta menos y lleva mucho menos tiempo. Por ejemplo, chicos, cuando van a haber votaciones a nivel país y nosotros vemos en las noticias que dice, según la encuesta realizada, bueno, no, de hecho no lo dicen así, dicen como, Alajuela por el tanto por ciento tiene preferencia a candidato A, pero Punta Arenas tiene preferencia a candidato B. Ven que engloban todos y ustedes tal vez dicen, uy, profe, pero yo soy de Alajuela y a mí nunca han llegado a preguntarme por quién voy a votar yo o por quién tengo preferencia. Eso es porque usan este sistema de muestras. Básicamente, una muestra es de toda la población que tenemos, llámese provincia de Alajuela, le vamos a preguntar solo a una parte chiquitita que me sea representativa de todo lo demás. Entonces, lo que dice al final, esa parte chiquitita me va a representar en sí ya toda la población. ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, es mucho más rápido de hacer y nos cuesta muchísimo menos tiempo. Las muestras, chicos, tienen características muy importantes, como lo son que una muestra, como les dije, siempre va a ser representativa de la población. Eso siempre va a pasar. Y dos, que todas las muestras deben tener la misma probabilidad de ser analizadas. ¿Cómo? O sea, que todas las personitas que están aquí tengan la misma probabilidad de que se les pregunte. O que toda la provincia de Alajuela tenga la misma probabilidad de que se le pregunte qué candidato quiere para las próximas elecciones, por ejemplo. Entonces, existen diferentes tipos de muestras. Las muestras aleatorias, las muestras de conveniencia y las muestras intencionales. Cuando nosotros trabajamos en temas de lotes de producción y queremos analizar el estado de estos lotes, normalmente nosotros vamos a extraer una muestra, dos muestras, etc. Pero pues existen diferentes tipos, ¿verdad? Como los que les acabo de decir. Podemos extraer las muestras de forma aleatoria, que es cuando se le da a cada uno de los elementos de la población la posibilidad de ser incluido en la muestra. Este proceso también es llamado muestreo simple al azar. Imagínense que sacan el lote de producción. Ya tenemos 1000 botellas con jugo de piña listos para irse para Walmart. Ok, inspectora Marta, inspectora Gilani, Carol, Fajet, José, Julio. Nayeli, ocupo que empiecen a tomar muestras para verificar que todo está bien. Entonces, de las 1000 botellas que ustedes ven ahí, ustedes van agarrando una por una. No una por una, sino una muestra que sea representativa. Entonces agarran una tal vez de más atrasito, una de más adelantito, una que está en el medio, una más hacia la izquierda. Esa botellilla que me está haciendo ojos de que a mí jamás me iban a agarrar, entonces esa la agarran y la analizan. Entonces, ahí ustedes agarraron de manera aleatoria. Luego están las de conveniencia, que es una técnica de muestreo no probabilístico, que es donde los sujetos son seleccionados dada a la conveniente accesibilidad y proximidad de en sí los sujetos para el investigador. Entonces, el investigador, en el caso de la empresa de nosotros, de jugo de piña, que ganamos súper bien y ahorita nos cae el aguinaldo, van a ser ustedes. Y el sujeto a evaluar van a ser las botellas con jugo de piña. Entonces, hay un montón y no me llega a la mano y no tengo, no me llega, no tengo ni la accesibilidad ni la proximidad. Entonces voy a agarrar únicamente para evaluar aquellas que estén mucho más cerquita. Y luego están las intencionales.
se escoge a las personas con experiencia y conocimiento con respecto a la población que se estudia. Entonces, los inspectores que más conozcan ese proceso son los que van a ir a elegir las muestras para estudiar. ¿Ok? ¿Alguna preguntita de este tema de población y muestra? No, todo súper clarísimo. Voy porque me está escribiendo un compañerito de ustedes. A ver si es algo así como que puede ayudar. Aquí, es que no puede conectarse aún. Bueno, no pasa nada. Ojalá logre ver la grabación de la clase. Entonces, ¿cuándo vamos a usar nosotros la muestra? Cuando la población es infinita o muy grande. Cuando la población es finita, pero lo suficientemente grande para que el estudio de todos los elementos no sea aconsejable, o sea, no sea como lo más viable. Cuando los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada, de tamaño razonable, serían suficientemente precisos para fines prácticos. Entonces aquí tenemos otra imagencita, tenemos la población y tenemos la muestra que es un extracto chiquitito de la población al final. ¿Ok? Entonces, también tenemos los atributos. Déjenme ver. Ok, los atributos van a entrar en acción cuando nosotros identificamos que a las poblaciones les podemos analizar diferentes características. Los atributos son las cualidades que se observan de determinado objeto o persona. Por ejemplo, si el estudiante es bueno, regular o malo, simplemente esos tres atributos. Si la casa está amueblada o sin muebles. Si la persona es casada, soltera, divorciada o viuda. Si el empleado es bueno, muy bueno, excelente o regular. ¿Ok? Después tenemos las variables. Las variables son esta característica de interés y de estudio sobre cada elemento individual de una población o muestra. Entonces, recapitulemos antes de continuar con las variables. Los atributos son rasgos propios del artículo y las variables son estas características de interés que se pueden dividir, ahora sí, en cualitativas y en cuantitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, hablamos de variables cuantitativas continuas y discretas. Las variables cuantitativas continuas es cuando sé que hay un valor que le sigue y otro valor que le precede. O sea, en mi valor, el que yo estoy evaluando o investigando, hay un valor antes y un valor después. Cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, es cuando existe la misma distancia entre un valor y otro. ¿Ok? Si nos vamos ahora sí a variables cualitativas, ¿a qué les suena más? A cualidades, ¿verdad? Y tenemos las cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. Las cualitativas de escala nominal, que son las primeras, es cuando tenemos un nombre preciso, un dato preciso. Y las de escala ordinal es cuando le asignamos un número a una característica. Por ejemplo, a los que completaron mi form o van a tener la posibilidad de completarlo, ahí viene de hecho un ejemplo de estas variables cualitativas de escala ordinal, porque hay una preguntita que dice, del 1 al 10, siendo 1 poco satisfecho y 10 muy satisfecho, ¿qué tan satisfecho se ha sentido con las clases de la profesora? Entonces se le está asignando un número a una característica, donde 1 es no tan bueno y 10 es muy bueno. ¿Ok? ¿Entendido variables y atributos? Igual ya las vamos a explicar un poquito más. Perfecto, Marta, excelente. Súper, Fajet. Ok, genial. Entonces, continuamos con las variables cuantitativas continuas. Estas son las que toman cualquier valor dentro de un rango numérico determinado, es decir, valor decimal, como por ejemplo, edad, peso y talla. Entonces, esas van a ser las cuantitativas, o sea, me representan un número continuas. ¿Qué les decía de las cuantitativas? Sé que hay un valor después del que estoy teniendo y un valor antes. Por ejemplo, el perrito mide 25 centímetros, después de 25 está 26 y antes está 24. La persona pesa 52 kilogramos, antes 51, después 53. ¿Ok?
Después tenemos las variables cuantitativas discretas, que son las que toman solamente valores enteros, como por ejemplo, número de hijos, número de partos, número de hermanos, etc. En estos ejemplos, chicos, no vamos a terminar, no vamos a tomar como, por ejemplo, casos de la vida real, como se puede decir, no sé, hermanastro. Entonces no lo cuento como un hermano, lo cuento como hermano, como medio hermano. No, porque en sí estos ejemplos son de números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 3 hijos, tuve un hermano, he tenido 4 partos a lo largo de toda mi vida, etcétera, etcétera. Números completicos, sin decimales. Cuando hablamos de cualitativas, escalas nominales, tenemos que son las que no se les puede asignar un orden a las categorías, como por ejemplo, del color de los ojos, de sexo, de profesión, presencia o ausencia de un factor de riesgo, enfermedad o etcétera. O sea, no hay un orden en ninguna de estas. Uno no puede decir, sí, primero yo pienso que debemos ver si hay un factor de riesgo para ver el color de los ojos y después determinar el sexo. No, no hay un orden, es simplemente una característica cualitativa, una cualidad, digamos. Ahora sí, tenemos las que sí pueden llevar un orden, que son las escalas ordinales. Estas escalas son utilizadas en las que presentan una posición, clasificación, orden o jerarquía de las categorías. Por ejemplo, tenemos una tarea en el trabajo. Entonces, del 1 al 10, bueno, del 0 al 10 en este caso, vamos a calificar su importancia. Bueno, tiene una importancia moderada, entonces ponemos 4. La verdad, la tarea es sumamente insignificante, entonces tiene 1. O, uy, no, Dios, es importantísima, es súper extraordinaria, entonces tiene un 10. ¿Clarísimo esto, chicos? Genial, Giuliani, Marta, José, Carol, Julio. Perfecto, chicos. Entonces, continúo con lo que vienen siendo las fuentes de información. Nosotros a lo largo de la vida, y más si estamos trabajando como con encuestas, con poblaciones, por ejemplo, incluso este ejemplo del presidente, nosotros vamos a trabajar con fuentes de información. ¿Qué es como dice ahí? ¿Alguien me ayuda a leer, porfis? Marta, perfectísimo, dale. Dice, fuentes de la información. En las investigaciones, la estadística se utiliza con dos fines. A. Con fines de investigación científica, o sea, con el propósito de conocer o mejorar el conocimiento de un fenómeno, de manera que pueda ser explicado, controlado y eventualmente hacer pronósticos acerca de él en situaciones específicas. B. Con propósitos mucho más utilitarios, como son los de tomar decisiones, ponerlas en práctica y calcularlas, tal como sucede en el campo de los negocios, de la administración de las instituciones públicas y otras áreas de la vida diaria. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, chicos, básicamente, así como dijo Marta, en las investigaciones, cuando nosotros estamos realizando X o Y investigación, vamos a utilizar la estadística para dos fines. El primero, como dijo Marta súper bien, fines de investigación científica, traducido a propósito de conocer o mejorar algún fenómeno. B, con propósitos mucho más utilitarios, como son para tomar decisiones, ponerlas en práctica y calcularlas. Entonces, muchas gracias, Marta, lo hiciste súper bien. Entonces, tenemos distintos tipos de fuentes de información o distintas clasificaciones. Tenemos la fuente de información primaria, que son aquellas fuentes que publican o suministran datos recopilados por ellos mismos. Estas brindan mayor confiabilidad que la información obtenida por las fuentes secundarias. Además, estas fuentes proporcionan más detalle que las secundarias, ya que estas últimas pueden omitir algún tipo de información. Esta fuente primaria es la más creíble y más rica de información, porque esta ha sido producida por el mismo investigador. Entonces, por ustedes mismos, digamos, que van a ir a investigar, ustedes saben que es la fuente más confiable porque ustedes lo vieron con sus propios ojitos. Después tenemos la fuente de información secundaria, que son aquellas fuentes que publican información recopilada por otros.
Estas fuentes pueden contener tal vez algunos errores al momento de la transcripción, o también de la traducción, al tomarse de una fuente primaria. Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de la fuente primaria. Entonces ya ustedes hicieron la investigación, todo salió súper bien y publican esa investigación. Van a llegar fuentes secundarias como algún libro o alguna revista que va a tomar esa fuente primaria y va a recopilar datos para tal vez tirarlos en un solo tomo con más fuentes de información o con más artículos. Ejemplos de fuentes secundarias: libros, revistas, la misma estadística y el internet. Ok, tenemos, bueno, primero que todo, ¿me entendieron esto de la, ay Dios, ¿qué está pasando? De la recolección de datos? Sí, súper. Ok. Ay, no, perdón, de las fuentes de información, ya estoy loca. Entonces, tenemos ahora sí la recolección de datos. ¿Cómo vamos nosotros a recolectar datos, ya sea para fuentes de información, para una muestra, para un estudio estadístico, whatever? Lo que vamos a hacer es seguir los siguientes pasos. Número 1, e importantísimo, definir los objetivos de la investigación o del experimento. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? Etcétera, etcétera. 2, definir la variable y la población de interés. 3, definir los esquemas para recolectar y medir los datos. 4, determinar las técnicas para el análisis, técnicas descriptivas o inferenciales, como ya los vimos, ¿verdad? Que era el tipo de estadística. Ahora sí, importantísimo, como les dije en primer paso, redactar los objetivos. ¿Cómo nosotros redactamos objetivos? Bueno, primero, siempre iniciamos los objetivos con un verbo en infinitivo. Chicos, un súper consejo que yo les doy, no solo para este trabajo, sino para trabajos de la vida diaria o cualquier cosa, es que si no saben cómo hacerlo, si no se les viene a la mente ningún verbo en infinitivo o algo así, vayan a Google y busquen tabla de verbos de objetivos y ahí les van a salir incluso separados. Estos verbos los puedes utilizar para objetivos específicos y estos para objetivos generales, por ejemplo. Entonces ese es el primer paso, tener el verbo en infinitivo. El segundo paso es el fenómeno, o sea, investigar qué se va a hacer, cómo lo vamos a lograr, para qué lo vamos a hacer y dónde y cuánto lo vamos a hacer. Entonces ahí tienen un ejemplito de una redacción de un objetivo. Investigar, verbo en infinitivo, termina en ar. ¿Qué vamos a investigar? La razón del exceso de boletas por jumper mediante, ¿cómo se va a lograr? Ahora sí, mediante una encuesta aplicada a los estudiantes. Eso va a ir relacionado a objetivo y acción, ¿verdad? Para erradicar esta problemática en el Colegio Técnico Profesional JOR, que ese es el Jesús Ocaña Rojas, si no me equivoco, en los próximos 3 meses del año 2023. Entonces, ¿dónde y cuándo se va a hacer? Está ahí al puro final. Los jumper, para que tengan más contexto, son como estos overoles de nagüitas. Entonces, digamos que en el 2023 hubo un incremento de boletas porque venían muy cortos o tal vez no cumplían el color o la tela, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo se hace eso. Para lograr definir la población objetivo, nosotros podemos basarnos en muchas cositas. Una población objetivo puede ser por género, por ubicación geográfica, por rango de edades, como el ejemplo del hospital, ubicación geográfica, como el ejemplo del presidente, cantidad o porcentaje de afectados cuando existe un desastre natural, la etnia, el nivel socioeconómico o rango de ingreso mensual y el nivel de estudios, etcétera, etcétera. Ok, chicos, ya sabemos básicamente esta teoría de la recolección de datos. Ahora vamos a ver métodos para recolectarlos. Tenemos distintos métodos: la observación, la entrevista telefónica, el correo y el registro. Pero antes de continuar quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda con lo que acabamos de ver? Todo clarito, Marta, Yulani, Fajet. Súper, Naujeri. Bien, Nau, pensé que te habían comido la lengua del ratón también. José y Julio. Súper, chicos. Entonces, continuemos.
Cuando nosotros vamos a utilizar el método de recolección de datos de observación, es cuando los datos son recopilados por un investigador observando lo que le interesa y utilizando algún procedimiento para recopilar sus observaciones. Por ejemplo, nosotros queremos saber aproximadamente cuántas personas llegan al Parque de Los Ángeles en Heredia en el bus de las 3 de la tarde. En una semana de diciembre, por ejemplo, que es donde todos andamos más loquillos. Entonces, de ahí definimos el lugar, definimos cuándo lo vamos a hacer, definimos nuestra población, etcétera, etcétera. La observación significaría que yo voy y me siento en una banquita en el Parque de Los Ángeles y empiezo a recopilar datos en un cuadernito, en una tablita de Excel, ojalá así no, porque uno puede ser víctima de robo, pero entonces en un cuadernito, hoja y lápiz, y empiezo a recopilar datos. En el bus 1 de las 3 de la tarde de la ruta que venía de San Joaquín, por ejemplo, se bajaron 37 personas, de las cuales 30 eran adultos, 7 niños, y de esos 30, 15 eran mujeres y 15 eran hombres. ¿Me entienden el ejemplo, chicos? Genial. Entonces, básicamente, así funciona la observación. Después tenemos la entrevista, que es cuando se entrevista mediante un cuestionario en el cual se obtienen las respectivas respuestas. Este es un procedimiento muy utilizado en los censos. Los censos son como cuando uno llega a tocarle la puerta y normalmente son de la caja o así y preguntan, ¿cuántas personas viven con usted? De esas personas, ¿cuántas son adultos mayores? ¿Cuántas son menores? ¿Cuántos trabajan? ¿Quién se encarga de la casa? ¿Alguna padece alguna enfermedad? No sé si alguna vez les han pasado, pero básicamente son como este tipo de entrevistas face to face, cara a cara, que se producen y por medio de estas pues se recolectan datos. ¿Ok? Después tenemos las entrevistas telefónicas, que básicamente es lo mismo, pero por medio de teléfono. Esta técnica resulta mucho menos costosa y mucho más rápida, pero tiene distintas limitaciones, como por ejemplo que las preguntas que vamos a hacer o los cuestionarios en sí deben ser más cortitos. Y también existe la posibilidad, imagino que eso era mucho más antes, de que las personas no tengan teléfono. Ahora la posibilidad que existe, y me incluyo porque yo también lo he hecho, es que llaman para hacernos una entrevista recopilando datos y uno dice, ay, muchacho, no tengo tiempo, otro día. Y ese otro día nunca llega, entonces ya el pobre trabajador quedó sin datos ese día. ¿Por qué? Porque sí teníamos tiempo, pero nos dio pereza. Entonces, eso que están haciendo, o eso que a veces nos llaman, son entrevistas telefónicas para la recopilación de datos. ¿A veces son estafas? Sí. A veces no son entrevistas, también. Pero bueno. Entonces, continuamos con el correo electrónico, que también es una forma de recopilar datos. Mediante esta técnica se envía el cuestionario a las personas para que lo llenen y lo devuelvan de la misma manera. Es uno de los procedimientos más baratos comparándolo con la entrevista. Entonces, que a veces llegue algún formulario, o por ejemplo, que este form que yo quiero que ustedes completen para que me califiquen, yo se los mando a ustedes por correo. Y les pongo, oye chicos, por favor llenar el form, no tiene nota, pero es importante para el estudio de datos que estoy haciendo de acuerdo a la satisfacción de los estudiantes con mis clases en el primer módulo. Entonces, ustedes lo completan y ahí mismo me adjuntan la captura de que ya lo llenaron. Y ya yo tengo check y ya recopilé mis datos. También existe el registro, me pasé de diapositiva. También existe el registro, que es la recolección de datos que se realiza con información que ha sido archivada o registrada en determinadas instituciones. Es muy barato, pero existe esta posibilidad un toque fea de que no existan los datos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una recolección de datos históricos, por ejemplo, en un hospital, nosotros vamos a ir y vamos a ver los registros que ya tiene ese hospital de datos previamente recolectados y los vamos a utilizar a el estudio que estamos realizando ahorita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con alguno de estos métodos, chicos? Genial, perfectísimo. Ok, chicos, quería preguntarles si existía alguna duda en general con la materia que ya vimos de esta primerita clase.
Si no, manitas arriba. Super, Nayeri, Carl, Fahed, Trilani. Genial, chicos. Hasta el momento no. Muchas gracias, Marta. Bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Quiero agradecerles mucho a los que me ayudaron a participar. Quiero felicitarlos a ustedes por haber llegado a esta primera clase del segundo módulo. Ya tienen una escalerita menos, van súper bien, estoy súper orgullosa, súper feliz y agradecida de trabajar con ustedes, chicos. Y bueno, nada más antes de dejarlos irse, anuncios parroquiales. En estos momentos, apenas yo termine la llamada, subo la clase, activo el examen. Hagan el examen, por favor, de una vez todos poniendo una alarma para cualquier día de esta semana que no se les vaya a hacer el examen, chicos. La próxima semana hay clases normales en el mismo canal a la misma hora. Y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto por correo electrónico, ¿ok? Si no tienen algo que decirme, yo no me canso de felicitarlos, de decirles lo orgullosa que estoy. Y pues sí, Carol, dime, que escuché ahí el micro. O no sé si fue como un dedazo. Sí, con un dedazo. Marta Perfecto. fue la que levantó la manita. Perfecto. Dime, Marta. Digamos, yo soy una que tomo pantallazo y empiezo como a repasar lo que vimos. Ajá. Si en el momento me salen dudas, pero no se lo quiero decir en el correo, porque digamos, no tengo tiempo, estoy de 6 a 6, ¿puedo preguntárselas en la próxima clase? Sí, te fijo, claro que sí. Sí. Sí, gracias, es que estoy de 6 a 6 de lunes a sábado, entonces Híjole. no, solo los domingos puedo repasar. Sí, yo te entiendo. No, sí, claro, perfectísimo la próxima clase. Nada más ten en cuenta que ya para la próxima clase ya habría pasado el primer examen, el de esta materia. Nada más sería como eso, ¿ok? Súper, chicos. Entonces, si no hay nada más que decir de mi parte, súper feliz, orgullosa, agradecida con todos ustedes. Y pues sí, espero que hayan tenido una semana asombrosa, que disfruten el viernes de mañana, ojalá puedan descansar en el ratito que tengan. Y pues nada, chicos, que la pasen súper bien. Muchísimas gracias por estar acá. Chao, profe. Bueno, gracias. Adiós, profe. Buenas noches, gracias a ustedes.